Tomen asiento, hermanos. Buenos días de nuevo. Si hay alguien de pie por acá, se puede alcanzar un ladito. Hoy estamos celebrando este quinto domingo de Cuaresma. El domingo que viene es domingo ¿de qué? De Ramos. Así que todo el mundo a treparse en la palma mansa. ¿Cómo es así que se llama? Palma mansa. En el cogollo y cortarme el cogollo y que las pencas sean amarillas. Está bien, para que se vea bonito. Ya estamos prácticamente en la entrada de la Semana Santa y hemos escuchado el texto del profeta Jeremías. Jeremías era un profeta del pueblo que estaba insistiéndole al pueblo constantemente: dejen la vida que tienen, enderecen su vida, reconozcan el pecado cometido, la desobediencia a Dios. Y lo insistía y se quejaba permanentemente. Y él, el profeta, le comunicó al pueblo que fruto del pecado del mismo pueblo solo alcanzaría el que perderían la tierra, perderían muchas cosas. Y así sucedió: perdieron la tierra, perdieron la fe, perdieron el domicilio. Pero aún así, estando en el destierro, en el dolor, en el sufrimiento de haberlo perdido todo, el profeta es capaz de levantar la esperanza y decirle: Dios quiere establecer una nueva alianza. La primera la hemos echado a perder, no le hemos prestado atención a Dios. A través de Moisés, Dios nos dio unos mandamientos, los escribió en unas tablas y allí quedaron y no le hicimos caso. Pero en esta nueva etapa de la vida, en esta nueva alianza, Dios no lo va a escribir en unas tablas de la ley o en unas tablas de piedra. Dios va a inscribir en el corazón mismo, en la conciencia del hombre, su ley, que es una ley de amor. Y el profeta quizás no fue entendido. La nueva alianza tiene que ver con el amor que Dios le tiene a este pueblo. Pero este amor lo tiene que sentir la persona, lo tienen que experimentar y así pasarlo de generación en generación. Y no hará falta que hijos y padres comuniquen esa nueva alianza, porque la vivirán y los hijos beberán del fruto de lo que han creído sus padres. Jesús trajo la nueva alianza, pero ¿qué ha pasado con esa nueva alianza de Jesús? La estamos comunicando a nuestros hijos, tal cual. ¿Qué les parece? La iglesia está haciendo lo suficiente para cautivar el corazón de las nuevas generaciones y proponerle la nueva idea de Dios, la propuesta de un Dios que quiere salvar la vida de todos. Nos queda la pregunta. Pero debería decirle que Jesús es el que encarna esa nueva alianza. Es en el Hijo Jesús que Dios inscribe esa ley de amor, esa ley de justicia, esa ley de verdad. Y Jesús estaba en Galilea. Juan, en el Evangelio de hoy, lo ubica en el pueblo de Galilea, en la ciudad de Galilea. Allí estaba Jesús tranquilo. Y fíjense cómo él dice en el Evangelio: el que se ama a sí mismo se perderá. Porque Jesús tenía la opción de pensar en él como persona,
había descubierto, había experimentado el profundo amor de Dios como nueva alianza y tenía la opción de quedarse ahí en Galilea y convertirse en un predicador del campo y tratar de hacer su trabajo ahí en el campo sin mayor dificultad. Allí lo conocían, allí se pondría viejo y se moriría, pero fue una decisión no quedarse, porque Jesús no estaba pensando en él, estaba pensando en el proyecto de Dios, en el designio de Dios, en el plan de Dios, que era transformar la vida de los seres humanos, era colocar en el corazón de los seres humanos algo diferente, un trato distinto. Así que decidió universalizar la nueva alianza. Decidió llevar eso que llevaba por dentro con tanto ardor, llevarlo al corazón de Judea, es decir, a Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén, Tomás, uno de los discípulos, le decía, cuando Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén, vamos contigo. Es más, y si hay que dar la vida por ti, la daremos. ¿Qué fue lo que pasó con los discípulos a la hora de la verdad? Hay un dicho en el pueblo que dice, el amor y el interés. Fueron un día al campo y fue más el amor que el interés que te tenía. ¿Cómo fue? Es AGB. Ya. Perdón, es que a esta hora me da hambre y se me olvidan los dichos. Tomás tenía la razón. Desde que Jesús pusiera un pie en esa ciudad de Jerusalén, Tomás, que conocía a Jesús, decía, con lo que tú estás pensando, con lo que tú quieres proponer, tú vas a tener problemas, mano. Porque lo que tú propones significa cambiar radicalmente la manera de nosotros vivir. Y la gente no quiere cambiar. Y mucho menos las autoridades religiosas y políticas, porque a ellos les gusta hacer lo mismo siempre. Y tú vienes a cambiar. Y los que vienen y producen cambio, o los callamos o los eliminamos. ¿Cierto o falso? Una oposición que pasará de las palabras a los hechos. No solamente te van a criticar tus ideas y van a estar contrario a lo que tú piensas, te van a caer encima. Se lo decía Tomás. Pero Jesús no pensó en el beneficio propio de salvar su propia vida. Jesús dijo, yo he venido a comunicar la vida que el Padre quiere que la gente conozca. Por lo tanto, no me puedo ensimismar, no me puedo quedar ahí conmigo mismo. Se perdería el don de Dios. Hay que comunicar ese don de Dios. Así que se fue a Jerusalén y comenzó a hablar. No había un día que Jesús no hablara que no provocara conflictos. A veces hoy día pensamos que ser un buen cristiano es ser una persona que no genere conflicto. Pero es que si tú te dejas llevar por los 3 principios que se dejaba llevar Jesús, vas a tener conflictos siempre. Jesús tenía 3 principios. Primero, el amor. Ama y tú verás que tendrás conflicto. Porque la gente no va a entender por qué tú amas a los que más sufren, a los que menos tienen, a los que no tienen paz, a los que no son incluidos, es decir, a los excluidos. Cuando tú amas de verdad, tú haces opciones. Y haces opciones raras, extrañas. Y la gente no te va a querer por eso. Porque lo que tú amas, no lo ama la mayoría. Segundo, el segundo criterio que te van a odiar es la justicia. Jesús se dejaba llevar por el criterio de la justicia. Ser justo.
Es decir, dar a cada cual según su necesidad, para liberarlo, para que viva bien. Y esta sociedad no es una sociedad justa. Aquella sociedad tampoco. Hay algunos que quieren acaparar y estar por encima de los demás, y eso no es justo. Y tercero, la verdad. Y Jesús entregó su vida por una verdad. La verdad era Dios, que nos ama a todos por igual, sin hacer diferencia, y a todos quiere salvar y quiere que todos sobrevivan. Y esa verdad no le gustó a algunos. Entonces Jesús inevitablemente tuvo el desencuentro con la gente de Jerusalén. Jesús comienza acusándolos a ellos, a los sacerdotes del templo y a los jefes del pueblo, diciéndole: ustedes son unos usurpadores de la vid del Señor. Ustedes se han metido con el pueblo de Dios y se creen dueños de la vida de los seres humanos. Y ustedes no son dueños de la vida de los seres humanos. Ustedes no pueden manejar la mente y el corazón de los seres humanos. Eso le pertenece a Dios. Y ustedes se han creído pequeños dioses, emperadores, romanos o puertorriqueños. Aquí también hay su jefecito, ¿cierto? En las fábricas hay jefecitos que se creen dueños de la gente, en los negocios, en la calle, ¿cierto? Hasta en los puntos de droga le dicen: mejor me callo. Y algunos se sienten Jesús le dice usurpadores, le dice más, le dice homicidas. Ustedes han matado a este pueblo en nombre de Dios. Había que tener pantalones. Jesús estaba convencidísimo de lo que tenía que decir y de lo que tenía que hacer. Así que lo fue descubriendo. Le dijo sepulcros blanqueados. Y a los que se creían santos le dijo: ustedes que obedecen la ley, que se la hacen vivir a la gente, ustedes son más pecadores que ellos. Y se atrevió a decir: primero van a ser las prostitutas, los publicanos, que ustedes, religiosos hipócritas. Se los dijo un poquito más bravo que yo. Por eso diría Santa Teresa de Jesús: con razón Jesús no tenía tantos buenos amigos. Porque a nadie le gusta que le digan las cosas de frente. ¿Aló? Su suerte entonces estaba echada. Porque aquella gente decidió que había que sacar del medio a Jesús. Sin embargo, en el Evangelio de hoy, San Juan escribe que Jesús como que no estaba preocupado. Más bien Jesús sentía que esta era la hora de Dios. Porque tengo miedo, pero para esto he venido. Este es mi propósito de vida. Y no puedo renunciar a lo que Dios me ha puesto como misión en mi vida. Y tengo que realizarla. Le guste a quien le guste y a quien no le guste, lo siento. Pero tengo que adelantar lo que es la voluntad de Dios. Ha llegado la hora y tengo miedo, pero no voy a renunciar a lo que Dios me está pidiendo. La pasión y la muerte de Jesús, recomendada por los poderosos de Jerusalén, era la hora de la oscuridad, de las tinieblas. Jesús va a perder la vida. De hecho, la perdió. Pero esa pérdida de vida va a generar mucha vida, y vida en abundancia, en los pobres, en los marginados, en los que Él le vino a consolar y decirle: nuestro Dios es un Dios que los prefiere a los pecadores, a los humildes.
Si se hubiese ido de Jerusalén con todos estos problemas, si Jesús hubiese ido por un ladito, formó el lío. ¿Cómo dice? Cuca los perros y súbete al palo. ¿Cómo es que dice el dicho? Cucó los perros. ¿Cómo es que dice? Escucha, aquel jíbaro dije, pero no lo oigo. ¿Ah? Agita los perros y súbete al palo. Algo así que dice. Jesús se pudo haber colado por allí, se pudo haber ido y haberlo dejado tranquilo o revuelto como aquel que se iba en el aeropuerto y dijo, ahí le dejo ese revolú. ¿Se acuerdan de ese? Más o menos. Ahí le dejo ese reguero y se marchó del país. Jesús pudo haber hecho lo mismo. Ahí le dejo eso y breguen con eso. No, Señor. Jesús se mantuvo allí. Por eso dice el Evangelio, de este grano de trigo caído en tierra y enterrado brotará una fuerza de fe en la buena noticia de Jesús, en la nueva alianza. No se fue de Jerusalén. Una vez más, Cristo crucificado es necedad para los sabios, es escándalo para los judíos. Si tuviéramos un crucifijo aquí y lo miráramos, deberíamos mirar una figura horrorosa. El crucifijo representa una figura de alta violencia. Allá hay un ser humano torturado como ningún otro, lleno de dolor, varón de dolores. En esa cruz había un hombre con la cara hinchada, con sus ojos brotados, con su cuerpo cortado y humillado. Ese crucificado, necedad para los sabios griegos que vinieron a ver a Jesús. Ellos no podían entender por qué tanta violencia con un maestro que solo buscaba la verdad. Y era un escándalo para los judíos porque había dicho que Dios era su Padre y que amaba a todos los seres humanos. De primera, el crucificado debe producirnos a nosotros cierto horror y hacernos la pregunta más fuerte, más profunda, más dolorosa. Si era el hijo predilecto de Dios, si Dios lo amaba tanto, ¿por qué permitió tales violencias contra este justo? ¿Y dónde está Dios que lo abandonó en esa cruz? ¿Y qué clase de padre es Dios cuando ve a su hijo morir de tal manera y no lo defiende? ¿Quién de ustedes, siendo padre y viendo a su hijo pasar por esta experiencia, lo dejaría que lo matara? ¿Quién de ustedes lo haría? Pero este Padre del cielo que había dicho, este es mi hijo amado, el predilecto, no lo defendió, no lo salvó. El que ama su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la salvará. El crucificado es un misterio para nosotros y a veces no lo podemos entender profundamente. Pero si Jesús decidió hacerse hombre, encarnarse en la historia, si Él decidió hacer la voluntad del Padre, si decidió escuchar a Dios, era hasta las últimas consecuencias. Y escuchar a Dios fue decir la verdad, amar y procurar la justicia. Y no lo dejó de hacer hasta el último momento. Y su Padre Dios, obviamente con dolor, pero le mostró al ser humano, tú eres capaz de superar todo odio, toda violencia, toda injusticia, por amor, por la verdad.
Si este ser humano lo pudo hacer, Dios misteriosamente nos estaba diciendo a nosotros, claro que tú y yo también podemos hacerlo. Creemos, a pesar de todo, que de la cruz de Jesús nacieron muchas personas en la fe. Pero también tenemos que ver la dimensión última del amor de un mundo lleno de maldad. Jesús es el hombre lleno del Espíritu y hace de su vida entera una pelea de frente con el mal espíritu, con el mal y la oscuridad, con las tinieblas. Por eso curaba a la gente y enseñaba, porque mientras curaba el cuerpo, liberaba del mal de la limitación corporal y física a los seres humanos, y mientras enseñaba, les despertaba el ánimo para vivir, para echar adelante, para volver a pensar, para volver a ser familia. Por eso el mal se opone y buscará acabar con él, matarle. En Jesús vemos a Dios luchando contra ese mal, la enfermedad, la ignorancia y el pecado. Y esa lucha la llevará hasta el final, hasta dar la vida por completo por lo que Él cree. Vemos a Jesús llegando a ese final porque todas sus obras son amor. Todo lo que hizo, lo hizo por amor. Las obras de Jesús muestran su corazón, un corazón capaz de todo, de luchar contra todo mal. Ese debe ser el corazón de un cristiano que se prepara para la Pascua, que por el amor es capaz de dar la pelea más fuerte, se atreve a luchar, generar vida por amor. Y entendemos en la cruz la cumbre de esa lucha, de su entrega, porque pudo bajarse de aquella cruz. Tenía el poder para hacerlo, tenía el poder para destruir a todos los que pretendían destruirlo, pero eso no era lo que estaba en juego. Lo que estaba en juego era la fidelidad de un Dios que ha creado al hombre capaz de vencer el mal por el Espíritu de Dios, si lo dejas reinar en tu vida. Porque cuando el Espíritu de Dios habita dentro de ti, tú puedes liberarte del mal, tú puedes luchar contra el mal. Pero si no tienes el Espíritu de Dios, el mal jugará contigo, te esclavizará, te hará derrotar, te hará desaparecer. Creemos en Jesús porque precisamente no se bajó en la cruz, se mantuvo allí, fiel hombre de valores, que aprendió a obedecer sufriendo, y le tenemos miedo al sufrimiento. Pregúntense cuánto beben pastillita para cualquier cosa. Un dolorcito de cabeza, una pastilla. Un pequeño percance en la casa, ya se le quiere caer la casa en pedazos. La carta de los Hebreos dice que el Hijo de Dios aprendió a obedecer sufriendo. Ahora mi alma está turbada, pero para eso he venido. Mis queridos hermanos, y termino diciéndoles que Jesús, la cruz no puede separarse de la resurrección. La cruz muestra el final de la lógica de los seres humanos y de la locura y el escándalo para los griegos. El mal para ellos es más fuerte que Dios, por eso no tenían esperanza ni creyeron en Jesús. Nosotros creemos en la lógica de Dios, que es la lógica de la resurrección. La fuerza del Espíritu es mayor que la del mal, aunque pareciera ser sometida. El Espíritu de Dios no se somete a nada. La resurrección es la fuerza del Espíritu y es el objetivo de nuestra fe. Por eso que estamos aquí, porque nos sostiene que ese crucificado resucitó y Él nos da su Espíritu. Por el bautismo lo hemos recibido, lo tenemos
y vivimos la misma experiencia de amor y no nos perderemos. Jesús sufre y muere como todo hombre, pero no desaparece. Como no desaparece ningún humano, ningún bien, porque Dios no muere, Dios no desaparece. Solo muere lo que no es verdad, solo muere la mentira, la apariencia, la hipocresía, el pecado muere. Solo mueren las obras de las tinieblas. El Espíritu no muere, ni las obras de la luz mueren, ni Jesús, porque está lleno del Espíritu de Dios. Con esto iniciamos la preparación para la Semana Mayor. ¿Qué les parece? Ahí se los dejo. Miren a ver qué hacen con eso. Tómenlo en cuenta, reflexionenlo durante esta semana. Cuando nos acerquemos a esta Semana Santa, contemplemos a ese hombre que sufriendo aprendió a obedecer, pero dentro del sufrimiento y la obediencia venció el mal que nos esclaviza a nosotros. Pidamos el Espíritu de Jesús, porque este pueblo, nuestro tiempo, necesita hombres y mujeres llenos del Espíritu para poder vencer y luchar contra las fuerzas del mal que nos rodean día a día, momento a momento. Que el Espíritu de Jesús habite dentro de nosotros y nos lleve a la resurrección. Que el Señor les bendiga.